He vivido casi toda mi vida con 6 mujeres en la casa y hasta el perro es hembra. Es un placer estar con ustedes, un gran privilegio. No sé si ustedes entienden que esta conferencia es una respuesta a oraciones que hemos tenido ahora por unos años. Y ustedes estar aquí con nosotros representa la mano del Señor con nosotros y con ustedes en esta ciudad y en este país. Y la visión de nosotros era escoger un libro del Antiguo Testamento para predicar a través de ese libro y a mostrar a Jesucristo de las Escrituras, porque todas las Escrituras apuntan a Jesucristo. Así que lo que queremos hacer es seguir en Éxodo, y si tienen sus Biblias, por favor, abran sus Biblias. Vamos a estar en la Biblia, porque la Biblia es la revelación de Dios acerca de su Hijo Jesucristo como Mesías, como Cristo, como Señor, por el ministerio del Espíritu Santo. Y lo que queremos hacer es entender cómo Éxodo apunta a Jesucristo. Pero también no es nada más que Éxodo apunta a Jesucristo. Éxodo es la palabra de Dios para nosotros en este día, septiembre 7, 2018. Así que vamos a comenzar en Éxodo y vamos a terminar en Éxodo capítulo 12, pero voy a comenzar en Éxodo capítulo 2. Pero antes de comenzar vamos a orar y a pedir ayuda de nuestro Señor y su Espíritu. Querido Señor, te damos gracias en este día que estamos aquí. Te damos gracias por poder ver nuestro sueño para tu pueblo aquí en Medellín, y para tu pueblo aquí en Colombia, y para tu pueblo en América Latina. Señor, te pedimos ahora, humildemente, honestamente, revela tu gloria en la cara de Jesucristo a través de las páginas de tu Escritura, por el ministerio del Espíritu Santo, para nosotros en este momento. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, si están entrando, estamos en Éxodo y queremos mostrar a Cristo, pero quiero llevarlos al principio de la Biblia, al principio de la historia de la Biblia. Y no sé si entendemos que desde el principio Dios intentó morar con su pueblo en el lugar de su presencia, bajo su reino y cuidado, para su gloria y para nuestro gozo. Si vemos a Génesis 1 y 2, lo que vemos es Dios morando con su pueblo, en ese momento Adán y Eva. Y Adán y Eva están bajo del reino de Dios y están bajo el cuidado de Dios. Están morando en la presencia de Dios. Y ahí ellos están morando con Dios en su presencia, en el lugar de la presencia de Dios, para la gloria de Dios y para el gozo del ser humano, del pueblo de Dios. Pero rápidamente vamos a Génesis 3, y ¿qué es lo que pasa? Esa intención de Dios no es suficiente para Adán. Adán quiere más. Él no quiere nada más vivir en la presencia de Dios, bajo el reino de Dios. Él quiere ser rey él mismo. Y entonces él peca. Y en esa rebelión vemos el juicio de Dios, que Dios aleja a Adán y Eva fuera del lugar de su presencia, fuera de su reino, fuera de su cuidado. Pero le da una promesa en Génesis 3 y 15, que Él va a salvar el mundo, Él va a salvar el ser humano a través del nacimiento de un hijo de la mujer.
Y el resto de Génesis está buscando, tratando de identificar cuál es la semilla de Génesis 3 y 15 que nos va a salvar de maldad y de pecado. Por eso es que el libro de Génesis está dividido en 10 genealogías. Génesis está dividido en 10 genealogías porque Génesis está buscando la semilla de Génesis 3 y 15. Y vemos en Génesis 12 que esta semilla viene a través de Abraham. Porque la intención de Dios y hasta después de la rebelión de Adán es redimir su pueblo y traerlos de nuevo para el lugar de su presencia, bajo su reino y cuidado, para su gloria y para el gozo de su pueblo. Fíjense que el plan de Dios no cambia después del pecado de Adán y Eva. Dios intenta a salvar su pueblo, a traer su pueblo a su presencia de nuevo, bajo de su cuidado. Y vemos en Génesis 12 que este plan se enfoca en Abraham y su familia. Y en Génesis 12, 1 al 3, lo que vemos es que Dios va a crear una nación de la semilla de Abraham. Y esta nación va a necesitar una tierra, va a necesitar un lugar donde vivir. Y Él le promete a Abraham una tierra, una nación y una tierra. Y Él promete, más importante, que Él va a estar con ellos. Porque la intención de Dios es morar con su pueblo. Su pueblo morar con Él, en su reino, en su presencia, bajo su cuidado, para la gloria de Dios y para el gozo de nosotros. Pero cuando llegamos a Éxodo nos enfrenta con un problema en este plan. Cuando Luis mencionó Éxodo capítulo 1, si uno va a leer Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 7, lo que podemos ver es que Dios ha cumplido la promesa para Abraham de descendencia. Esa promesa de una nación, lo que vemos es que de estas 70 personas que llegan a Egipto, de estas 70 personas Dios crea una nación. Y vemos ahí que usa el mismo lenguaje de Génesis 1 y 28. Ellos se multiplicaron, ellos se crecieron. Y vemos la promesa de Abraham de descendencia cumplida en Éxodo capítulo 1. Pero el problema que trata Éxodo no es el problema de descendencia. El problema que trata Éxodo es que Dios ha prometido a Abraham no nada más una nación, pero que Él va a morar con su pueblo en el lugar de su presencia, en la tierra prometida, y Israel está en esclavitud en un país diferente. Éxodo nos va a enseñar que el pueblo de Dios no está en el lugar de Dios y en la presencia de Dios. En vez, ellos están en Egipto, en esclavitud, en la presencia de los dioses de los egipcios. Éxodo nos enseña que el pueblo de Dios no está bajo del reino y cuidado de Dios. En vez, están bajo del reino y el descuidado de Faraón. Éxodo nos enseña rápidamente este problema. Y el problema es simplemente: ¿Dios es fiel a sus promesas o no es fiel a sus promesas? Yo no sé si ustedes han llegado a un lugar en sus vidas cuando han experimentado algo tan difícil que han preguntado: pero Dios, ¿tú eres fiel o no eres fiel? Dios, ¿tú estás conmigo o no estás conmigo? Dios, ¿tú estás dirigiendo tu pueblo o no estás dirigiendo tu pueblo? Ese es el problema que Éxodo nos presenta, que hay estas gran promesas de Génesis 12 y la primera está cumplida, la promesa de descendencia, pero la promesa de la tierra
Parece imposible. Parece imposible porque por 400 años Israel ha estado en un país diferente bajo el reino de un faraón horrible. Y ellos no pueden ver que Dios es fiel. Y lo que vamos a ver en Éxodo es que Dios sí es fiel. En Éxodo capítulo 2, el Señor levantó un redentor para su pueblo. Y ahí vemos el nacimiento de Moisés. Moisés es el redentor que Dios va a usar para redimir a su pueblo. Pero también en Éxodo capítulo 2 vemos que el Señor recordó su pacto con Abraham. Fíjense en Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice la palabra: pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Dios es fiel para siempre, y no hay ni una promesa que Él ha hecho que no va a cumplir. Aunque Israel está en una circunstancia de esclavitud por 400 años, imagínense, hermanos, por 400 años, y no pueden entender cómo Dios es fiel. No pueden entender este Dios que ha prometido esta libertad y morar en su presencia. Ellos no pueden entender. Y como nosotros, hay muchas veces que no podemos entender la fidelidad de Dios. Y Éxodo nos ayuda a entender que cuando nosotros no podemos entender el plan de Dios, cuando nosotros no podemos entender la voluntad de Dios, cuando a nosotros nos parece que Dios no es fiel, que no está en control, Éxodo nos ayuda a entender que Dios siempre es fiel y Dios siempre está en control, y Dios va a salvar a su pueblo de manera que revela su gloria. Hay muchas veces que no podemos entender lo que Dios está haciendo, pero les quiero decir en este momento que todo lo que Dios hace, lo hace para revelar a su gloria. Y este es un caso que no es diferente. Aquí en Éxodo, el Señor va a actuar de acuerdo con su nombre. Así que como Israel está en esclavitud en Egipto y no en la tierra prometida, la pregunta a la cual Éxodo responde es esta pregunta, hermanos: ¿cómo el Señor va a redimir a su pueblo de esclavitud en Egipto para traerlos al lugar de su presencia? ¿Cómo intentó Dios desde el principio con Adán y Eva? Esa es la historia de la Biblia. La historia de la Biblia nos enseña en Génesis 1 y 2 la intención de Dios a morar con su pueblo. Y vemos que por nuestro pecado estamos alejados de Dios, y Dios está rescatándonos para traernos para atrás a su presencia. Y eso es lo que vemos aquí. Aquí vemos la respuesta en el capítulo 12 que nos va a dar Éxodo, que el Señor redime a su pueblo de manera que revela su gloria. Vamos aquí en estos minutos que nos quedan a tratar de entender lo que está pasando aquí en el libro de Éxodo. Y quiero primero que podamos ver que el Señor revela su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de pecadores. Déjame decirlo de nuevo. El Señor revela su gloria cuando muestra su misericordia en la redención de pecadores. Si se acuerdan de la historia de Israel en el libro de Éxodo, sabemos que Dios vino a Moisés. Luis nos va a tratar este tema mañana en Éxodo capítulo 3. Pero sabemos que Dios vino a Moisés. Él le mandó que fuera a Egipto a rescatar a su pueblo. Y sabemos que en el capítulo 5 que Moisés hizo eso mismo.
En el capítulo 5 de Éxodo, Moisés y Aarón se enfrentaron a Faraón como Dios los mandó, pero Faraón no dejó a Israel salir de Egipto y los hizo trabajar más fuerte. Fíjense, vamos a Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. No sé si se acuerdan de esa parte de la historia, de esa parte que Moisés se enfrenta con Faraón y Faraón no los deja salir y los hace trabajar más fuerte. Y entonces esta es la manera de que habla Moisés a Dios. Imagínense una persona, un ser humano hablando a Dios de esta manera. Éxodo capítulo 5 versículo 22 al 23. Entonces Moisés se volvió al Señor y dijo: oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. No sé si ustedes han llegado a un lugar de frustración como Moisés. Dios, tú no has hecho nada para ayudarme. Dios, tú no has hecho nada para salvar a este pueblo. Dios, tú no has hecho nada para nosotros. Hay muchas veces que no entendemos cómo Dios está obrando, pero Dios siempre está obrando de manera que revela su gloria. Y aquí vemos cómo Él revela su gloria cuando muestra su misericordia. Y fíjense en Éxodo capítulo 6, versículo 1, como Dios da respuesta a Moisés. Éxodo 6:1, el Señor respondió a Moisés: ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza lo dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Escuchen, cuando estoy leyendo estos versículos, ¿cuántas veces podemos oír yo soy el Señor? Dice en el versículo 2, yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham y a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso, es decir, El Shaddai. Pero por mi nombre Señor, eso es decir, yo soy, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen esclavizados. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor. Y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham y a Isaac y a Jacob, y se le daré a ustedes por heredad. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor. Hay muchas veces que no sabemos lo que Dios está obrando, que no entendemos lo que está pasando hasta en nuestras vidas. Éxodo nos ayuda a entender que hay tiempos en nuestras vidas que no entendemos lo que está pasando porque el sufrimiento es tan grande. Pero aquí vemos que Él es el Señor. Él es el Señor del pasado que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Él es el Dios del presente. Él es el Señor del presente que Él oye cuando gritamos a Él: ayúdanos. Y Él es el Señor del futuro, que le dice a Moisés: ahora vas a ver cómo yo voy a redimir a mi pueblo. Aquí vemos que Dios está orando de manera a revelar su gloria cuando Él muestra su misericordia en la redención de pecadores. ¿Y cómo es que Dios va a obrar esa redención para mostrar su gloria?
Vemos en el capítulo 7 de Éxodo, versículo 1, que el Señor endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria en esta redención de Israel. Éxodo 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mandé. Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Dios va a redimir Israel de manera que muestra y revela su gloria. Y está mostrando su gloria cuando está tratando con Moisés y con Israel, y está enseñando su misericordia, ayudándolos a entender, preparándolos a ellos desde el principio para esta salvación que va a venir. Aquí vemos la soberanía de Dios y la responsabilidad de ser humanos. El Señor endureció el corazón de Faraón para revelar su gloria. Pero es interesante cómo Dios endureció el corazón de Faraón. Desde el principio, Dios permitió que los sacerdotes de Faraón pudieran duplicar los milagros de Moisés. Imagínense lo que pasó. Imagínense si tú eres Faraón y viene Moisés y dice: deja a Israel salir de este pueblo y ahora te voy a dar unas señales del poder de Dios. Y ahí él tira y salen culebras en el capítulo 7 y los sacerdotes hacen lo mismo. Entonces en el capítulo 7 también vemos que el agua se hace como sangre y los sacerdotes hacen lo mismo. Y después vemos que en la plaga de las ranas los sacerdotes hacen lo mismo. Dios está endureciendo el corazón de Faraón, permitiendo a sus sacerdotes que dupliquen los mismos milagros. Imagínate cómo eso va a endurecer el corazón de Faraón. Pero ¿quién es tu Dios? Mis mismos sacerdotes están haciendo lo mismo. No los voy a dejar salir. Pero también dice aquí que las plagas mismas fueron maneras que Dios endureció el corazón de Faraón. En el capítulo 10 vemos en las langostas y las tinieblas que Dios endureció el corazón de Faraón en esos momentos. Pero también vemos en el capítulo 8 y 9 que Faraón mismo endureció su mismo corazón en los piojos, en los insectos y en el granizo. ¿Qué es lo que está pasando? Que Dios está obrando. Nosotros no podemos entender, los israelitas no pueden entender que Dios está endureciendo el corazón de Faraón para revelar su gloria en esta redención. Porque Dios va a salvar a Israel de una manera que revela su gloria. El Señor sí va a redimir a su pueblo y revelar su gloria cuando muestra su misericordia en redención de pecadores. No sé qué están experimentando en sus vidas ahora en este momento. Pero este Dios, este Señor que redimió a Israel de manera que reveló su gloria, es el mismo Dios hoy. Y es posible que estás en una etapa en tu vida que eres más como Israel, pensando: Dios, ¿tú eres fiel? Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, no te entiendo.
Y cuando llegamos a la palabra de Dios nos ayuda a entender. Aunque nosotros no podemos ver lo que Dios está haciendo, aunque no podemos entender la voluntad de Dios en este momento, en nuestras vidas, en nuestro sufrimiento, podemos confesar: Dios, mi Señor, tú eres fiel. Y no sé lo que estás haciendo ahora en este momento, pero yo sé que todo lo que tú haces es para tu gloria y es para mi bondad. Y aunque no entiendo en esos momentos lo que tú estás haciendo, voy a confiar en ti. Y eso es lo que Dios está ayudando a Moisés a entender. Recuérdate que Él es el Señor. Pero también vemos que el Señor revela su gloria cuando muestra su ira en el juicio de pecadores. Ese es el segundo punto. Dios no nada más revela su gloria cuando muestra misericordia en redención, Él también revela su gloria cuando muestra su ira en juicio de pecadores. En Éxodo capítulo 11, vamos a Éxodo capítulo 11. Aquí vemos que el Señor endureció el corazón de Faraón para mostrar su ira sobre los dioses de Egipto. Y en Éxodo capítulo 11, versículos 9 y 10 leemos: Entonces el Señor dijo a Moisés: Faraón no los escuchará para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón hicieron todas esas maravillas en presencia de Faraón. Con todo, el Señor endureció el corazón de Faraón y éste no dejó salir de su tierra a los israelitas. Los egipcios consideraban a Faraón como un dios o como el hijo de Dios. El lenguaje que tenemos en Génesis 1 y 26 de la imagen y semejanza de Dios, que nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, ese era un lenguaje común en esta época. Faraón era la imagen y semejanza de los dioses de Egipto. Ellos lo consideraban como un dios. Y las plagas son juicios contra Faraón y contra los dioses de Egipto. Fíjense Éxodo capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra: Porque esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Y ahora, ¿qué tenemos? Yo soy el Señor. Todo lo que Dios está haciendo, lo está haciendo de manera a revelar su gloria, que Él es el Señor, para que el no creyente en Egipto pudiera saber que Él es el Señor, y para que su pueblo Israel pudiera saber que Él es el Señor, y Él es el único Señor y el único Dios en todo el mundo. Y vemos la gloria de Dios hasta en el juicio de Dios. Dios revela su gloria hasta en su ira y en su juicio. Eso es lo que hace Pablo en Romanos capítulo 9, cuando nos trae a Éxodo a enseñar que Dios, endureciendo el corazón de Faraón, es manera de juicio. Y que Dios tiene misericordia con el que quiera tener misericordia. Él tiene compasión con el que quiera tener compasión. ¿Y qué pasa si Dios endureció el corazón de Faraón para mostrar su gloria en su juicio? Y lo que vemos en Éxodo es que Dios muestra su gloria. Él revela su gloria, no nada más mostrando misericordia en redención, pero también mostrando su ira en juicio. Y eso es lo que vemos aquí. Tenemos que tener temor, mucho temor. Si tú estás aquí en este día, esta mañana, y no eres cristiano, no conoces el Señor, si tú estás aquí como rebelde contra Dios, diciéndole a Dios: tú no me puedes mandar,
Tú no me puedes decir cómo vivir mi vida. Tú no me puedes decir con qué persona me puedo juntar. Tú no me puedes decir nada, Dios. Yo soy mi mismo rey. Estás reflejando a tu primer padre, Adán. Y vas a recibir la misma ira y el mismo juicio de Dios. Y si no eres cristiano aquí en este lugar, tengan temor. Tengan mucho temor, porque este Dios es un Dios santo. La redención del Señor siempre está mezclada con su juicio. Fíjense a Éxodo capítulo 12, versículo 29. Éxodo capítulo 12, versículo 29 dice así: y a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Faraón se levantó en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón aún de noche y dijo: levántense y salgan de entre mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan y adoren al Señor como han dicho. Tomen también sus ovejas y sus vacas como han dicho, y váyanse y bendíganme también a mí. Lo que vemos en Éxodo, en la última plaga, es que la última plaga es el juicio de Dios contra Faraón, contra todos los pecadores, contra todos los rebeldes. Y en ese mismo juicio hay la salvación y la redención de Dios para su pueblo Israel. La salvación está mezclada con el juicio de Dios. Por esa razón, terceramente, vemos que el Señor revela su gloria cuando muestra su ira y misericordia juntamente en el sacrificio del Cordero Pascual. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Dios revela su gloria cuando muestra misericordia en redención. Dios revela su gloria cuando muestra su ira en juicio. Pero en el sacrificio del Cordero Pascual, ahí vemos la misericordia y la ira de Dios juntamente revelando la gloria de Dios. Y eso es lo que vemos aquí. El Cordero Pascual era un sacrificio sustituto para el primogénito. Eso lo hemos visto ya en el capítulo 12, versículo 1 a 17. Vamos a leer. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde la coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada en el crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor.
porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Dios le dio instrucciones y en la última plaga iba a matar todo primogénito. Pero los que mataban el cordero y ponían su sangre, la sangre del cordero, sobre su puerta, el ángel de la muerte iba a sobrepasar esa casa, porque la sangre representa la fe en el Señor de esa casa. Y se tenían que recordar de esta salvación para siempre. Aquí vemos la sustitución penal, el sistema de sacrificio que el Señor va a instituir en Levítico era un sistema sustitutivo. Eso es decir, que esto está apuntando al sistema de sacrificio, que cuando un pecador se arrepiente, tiene que traer un animal, cortarse ese animal, derramar la sangre, porque cada pecado merece la muerte. Eso le dijo Dios a Adán en Génesis 2:15. El día que comes de la fruta del árbol, del conocimiento del mal y del bien, vas a morir. Cada pecado, grande o pequeño, cada pecado merece el juicio de Dios en la muerte. Y aquí por fe Dios provee un sustituto del primogénito. Y los que creen en Dios obedecen a Dios. En las primeras 9 plagas Israel estaba protegido, pero en la última plaga no. Todos no creyentes reciben este juicio de Dios, y todos pecadores merecen la ira y el juicio de Dios. El Señor realmente no puede sobrepasar el pecado. Todo pecado merece el juicio. Vemos entonces que esta misma Pascua nos apunta a algo más, algo mejor. La Pascua es nada más que una sombra que apuntaba al último sacrificio, Jesús mismo. Jesús es nuestro Cordero Pascual, dice Pablo a los Corintios. En Romanos 3, Pablo nos ayuda a entender que el sistema de sacrificio hasta el Cordero Pascual apuntaba a un tiempo cuando iba a venir un sacrificio último que iba a terminar todos los sacrificios. Y por eso fue que Dios sobrepasó esos pecados, porque iba a venir uno que iba a recibir la ira de Dios para todo pecado. Y vemos que Jesús es este Cordero Pascual. Juan capítulo 1, 29 y 36, el Bautista dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por estas razones, Jesús escogió morir durante la observación y celebración de la Pascua. Eso no fue accidental. Jesús entendió lo que estaba haciendo. Él sabía que su hora no había venido, pero cuando vino su hora, Él fue a la cruz entendiendo enteramente que Él es el Cordero Pascual. Él es el Cordero que quita todo pecado. Y Él murió en observación de la Pascua. Esa noche Jesús transformó la Pascua. Y en Mateo 26 vemos que Jesús celebró esta Pascua como un judío fiel. Él celebró esta Pascua en Mateo 26 y les enseñó a sus discípulos, pero Él transformó la Pascua.
Porque Él tomó entonces el pan y Él tomó la copa y Él dijo, el pan representa mi cuerpo para ti. Y la copa representa la sangre del pacto nuevo, mi sangre para el perdón de pecados. Ya por fin ha venido el Cordero Pascual verdadero, el Cordero Pascual mejor, el Cordero que quita todo pecado. Y Jesús esa noche instituyó un pacto nuevo. Como en Éxodo 12:5, 1 Pedro capítulo 1, 18, 19 nos dice que no fuimos redimidos con oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro entendía que la Pascua apuntaba a Jesucristo. Como Éxodo 12, 46, Juan en su Evangelio, capítulo 19 y 36, nos enseña que como el Cordero de la Pascua, no quebraron ni un hueso de Jesús. No hay nada accidental en la Biblia, hermanos. La Pascua era una sombra que apuntaba al Cordero Pascual de Dios que quita todo pecado, y Él es Jesucristo. En la cruz Dios revela su gloria cuando derrama su ira sobre Jesús para nuestros pecados y a la misma vez expresa su misericordia para nosotros en perdonando nuestros pecados. Ahí en la cruz se reúne la misericordia y la ira de Dios, la misericordia y el juicio de Dios, y Dios revela su gloria en esta redención y en este juicio que viene a la misma vez en la cruz de Jesucristo. Si no eres cristiano aquí, aléjate de tus pecados y ven a Cristo, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Todos los que se arrepientan de sus pecados y creen en Cristo son parte del pueblo de Dios. Y entran al pueblo de Dios y reciben la promesa que este Cordero que Dios resucitó en el tercer día y ahora está exaltado al diestro de nuestro Padre Celestial y ahora está cumpliendo el plan de Dios desde su trono, va a venir de nuevo para juicio y salvación, para traernos al lugar de la presencia de Dios, en el reino de Dios, bajo el cuidado de Dios, para la gloria de Dios y para el gozo de su pueblo. Y todos los que se arrepientan de sus pecados y creen en Cristo reciben esta promesa. ¿Cómo debemos responder a esta revelación? Recordándonos. Eso es lo que hacemos cada Santa Cena. Cada Santa Cena nos estamos recordando de la Pascua que transformó Jesús a la Santa Cena. Y cada vez que comemos la Santa Cena, estamos mirando atrás a la cruz donde vino la misericordia y el juicio de Dios en Jesucristo. Y estamos mirando adelante a la promesa que un día vamos a comer esta cena en la presencia de Dios. Y también enseñando unos a otros, como Israel, que enseñaban a sus hijos cuando preguntaban de la Pascua. También nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando estamos comiendo la Santa Cena, enseñando a las próximas generaciones. Él es el Señor, que revela su gloria en misericordia y en juicio a través del Cordero de Dios que quita todo pecado, Jesucristo. Y últimamente, persiguiendo la santidad y alabando a Dios con toda nuestra vida. Con toda nuestra vida. Déjame terminar en Apocalipsis capítulo 5.
versículos 6 a 14, y terminamos. ¿Qué creen que vamos a hacer en la presencia de Dios? Bueno, déjame decirlo de esta manera. ¿Qué creen que está pasando ahora mismo en la presencia de Dios? Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Dice, miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se prostraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miradas de miradas y millares de millares, que decían en gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Él es el Señor. Él es fiel y Él revela su gloria. Amén. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias porque aunque no entendemos todo lo que estás haciendo, podemos confiar que estás cumpliendo tu voluntad a través del Cordero, en el poder de tu Espíritu.